Buenas noches, mi nombre es Peter Mogollón y a partir de este momento estaré hablando acerca de la costumbre, su definición y elementos, así como la naturaleza de ella. Para definir o conceptualizar la costumbre, jurídicamente lo hacemos en dos sentidos. En primer término, el sentido amplio, que es cualquier uso o práctica que se da en la vida social. Por ejemplo, el convencionalismo a la hora de vestir, digamos que de etiqueta, y en su sentido más estricto, eh, tiene que ver con el uso o la práctica popular que ha adquirido valor o categoría jurídica. Es decir, la que asume la costumbre a derecho o fuero. Se dice que la costumbre es una forma espontánea y popular de la creación del derecho. Es decir, que la norma tiene su origen o es nacida de los principios propios de los hechos de la vida jurídica, en especial de los usos uniformes que da de ella la comunidad o que proviene de la comunidad. Se dice que la costumbre es una forma espontánea y popular de la creación del derecho. Es decir, que la norma tiene su origen o es nacida de los principios propios de los hechos de la vida jurídica, en especial de los usos uniformes que da de ella la comunidad o que proviene de la comunidad. Digamos que otro concepto sería de la costumbre, la observancia constante y uniforme de la regla de conducta por los miembros de una comunidad social, con la convicción de que respondan a una necesidad jurídica como tal. Los elementos de la costumbre se pueden distinguir por dos grandes elementos, que son el elemento externo u objetivo, en primer caso, y en segundo caso el elemento interno subjetivo. En este caso, el elemento externo o objetivo consiste en el hecho extrínseco o externo que reitera la misma manera de actuar en el seno de la colectividad frente a determinados estímulos de la vida social. En cuanto a lo que es la costumbre, requiere de ciertas condiciones fundamentales para que se dé, y estas son la generalidad, la constancia, la uniformidad. En este caso, la generalidad quiere decir que es el uso extenso realizado por todas las personas, dejando de lado las prácticas individuales, o sea que en este caso serán las prácticas colectivas de forma excesiva. La constancia en cuanto a la costumbre implica la repetición en el tiempo de un solo acto, es decir, que debe durar el tiempo necesario para su prescripción. Y la uniformidad es aquella que se basa en cuanto a lo que este acto no se interrumpe en el tiempo con prácticas contrarias o opuestas a ella. El segundo elemento, el elemento interno subjetivo, que tiene que ver con la naturaleza de la costumbre. Es lógico preguntarse por la naturaleza de la costumbre, puesto que es una fuente del derecho que puede convertirse en una norma general o obligatoria. Para entender la naturaleza de ella, tendríamos que entender las distintas teorías o posiciones doctrinales sobre el valor, el valor o la naturaleza de la costumbre jurídica como fuente del derecho. Entre estas teorías tenemos las siguientes. La teoría legalista, esta teoría proclama la costumbre
solo la obliga jurídicamente cuando y por qué es reconocida por la autoridad del Estado. Esta teoría dice que los actos humanos realizados por costumbre, por el hombre, son imprecisos, empíricos, y por eso no hay nada en estos actos que los haga coercibles. Esta teoría le da mucha preponderancia al Estado. En segundo término está la teoría que afirma el valor intrínseco de la costumbre como fuente del derecho. Esta sostiene a su vez que la costumbre jurídica tiene un carácter intrínseco o en ella misma es una fuente del derecho independiente, que el Estado la reconozca o no. Como tercera teoría, la teoría de la voluntad social predominante, en donde se establece como teoría más profunda y aceptable que ninguna de las anteriores va al fondo del problema, ni tampoco se establece como la naturaleza de la costumbre. La costumbre no puede tener una base o fundamento jurídico distinto del que tienen las otras bases del derecho, ya que sea la manifestación de la voluntad social predominante, claramente esta puede ser diferente entre la ley y la costumbre, y esta ley emana de la colectividad a través de los órganos del Estado, y la costumbre procede inmediatamente de la voluntad social predominante de la comunidad como tal. Por otra parte, el valor probatorio de la costumbre en los procesos judiciales se debe distinguir entre los países que tienen constitución formal y los que no la tienen. En la rama del derecho público, la costumbre no tiene ningún valor en virtud del principio de que ningún crimen, ninguna pena sin ley, pues. Es decir, que cuando el acto puede ser considerado como delito si no está contenido expresamente como tal en la ley. O sea, si el